Democracia ambiental en el Caquetá Amazónico, por Mateo Andrés Londoño González. El día de hoy, a través de este video, pretendo hacer una breve descripción de mi problema, mi pregunta y hasta cómo va por el momento la construcción del marco conceptual de mi investigación para mi tesis de la maestría en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes en el CIDER. De esta forma, vale la pena entender que dos de los temas importantes que pretende esta investigación tratar son el caso específico del Caquetá amazónico y la democracia en materia ambiental. Así pues, entendiendo que el tema está relacionado a lo ambiental, habría que entender que este se relaciona de arriba hacia abajo en lo que respecta a las instituciones. Por eso, es importante comprender que hay una tendencia mundial hacia el extractivismo de recursos naturales en relación a la economía de los países, que gran parte de estos buscan, a partir de incidencias y organizaciones internacionales, extraer los recursos naturales para fomentar sus economías nacionales. Esto, por supuesto, ha conllevado a que Colombia tenga unos cambios institucionales en materia de capacidad de toma de decisiones y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia ambiental. ¿Por qué? Y por ejemplo, las decisiones que se tomaban desde los organismos nacionales que otorgan las licencias ambientales, es decir, la ANLA, en relación a la ciudadanía, cada vez tienen periodos más cortos para la toma de decisiones, que pasaron desde 1997 de tener 120 días a, como es hoy en día, tener solamente 15 días para la toma de decisiones de la entrega de licencias. Esta reducción de tiempo, por supuesto, conlleva a que se tomen decisiones más apresuradas y menos fundamentadas en documentos técnicos y, por supuesto, en estudios rigurosos. De igual forma, ya considerando el caso específico del Caquetá, es importante entender que este era considerado parte de la región amazónica, por lo que tenía una protección como idea y también práctica de hay que proteger el Amazonas desde las organizaciones internacionales y por supuesto nacionales. Pero debido a que ahora existe la ficción geográfica de que el Caquetá es un departamento que hace parte de la zona centro-sur, ya no de la región amazónica, pues se ha llevado a que la protección que se lleva de esta en forma ideológica y práctica sea mucho menor. Por lo tanto, se han dado muchas más licencias ambientales que han permitido la extracción de recursos naturales en esta región, que a su vez han llevado a mayores grupos de movilización y como formas de participar de la ciudadanía para tener incidencia en las decisiones y por supuesto en la extracción de recursos naturales en relación a los territorios muy locales que se encuentran aquí en el Amazonas. La pregunta, por lo tanto, es ¿cuáles modelos teóricos de democracia son visibles en las acciones políticas de la población en el Caquetá? Es importante entender entonces de esta pregunta que lo que pretende es entender los modelos teóricos en relación a la realidad, es decir, las acciones políticas que tienen los ciudadanos del Caquetá. Por esto, la pregunta pretende hacer un testeo de teorías, es decir, no pretende construir una teoría per se, sino que a partir de las teorías previas que se tienen de democracia, específicamente en materia ambiental, se pretende visibilizar si son acordes o no a la realidad con relación a las acciones políticas del Caquetá. Esto lleva a hacer un versus entre la realidad y los constructos teóricos existentes. Por supuesto, también entendiendo que de forma crítica muchos de estos se han construido desde centros epistémicos no necesariamente relacionados a la localización de territorios como son el del Caquetá. Por supuesto, entonces esto se relaciona a un objetivo aún mayor dentro de las teorías y es entender qué tan prácticas son para entender la realidad y qué tan ajustadas pueden llegar a ser con relación a casos muy específicos como son el que vamos a estudiar. De esta forma, entonces, habría que entender las categorías conceptuales. Es decir, la gran categoría conceptual que tiene esta investigación son los modelos teóricos de democracia, por lo que habría que entender qué se ha dicho de democracia hasta el momento. De esta forma, entendemos que la democracia
es un concepto que ha sido estudiado ampliamente por la ciencia política y la filosofía política, desde tiempos muy antiguos. Pero no vale la pena retomarse a esos tiempos, como por ejemplo la visión de democracia de la antigua Grecia o incluso de Roma, porque lo que queremos evidenciar es la democracia ambiental, concepto que es mucho más moderno. De esta forma vamos a entender que la democracia, desde la visión moderna, tiene al menos tres grandes perspectivas: la representativa, la participativa y la radical. Esto conlleva a que también hayan unas subcategorías dentro de esta, por lo que no tiene sentido entender la democracia ambiental como un gran concepto unívoco, que todos los teóricos y todas las perspectivas entienden como lo mismo. De esta forma, la democracia representativa, es decir, la que entiende que para que los ciudadanos participen, deben hacerlo a partir de la representación de sus intereses por medio de otros ciudadanos, es decir, existe un representante y un representado, tienen dos perspectivas grandes, una minimalista y una liberal. La minimalista entendería que solo a partir del voto ya la ciudadanía está participando, incluso sin entender que sus particularidades y necesidades específicas se estén viendo representadas a partir del representante. Mientras que la liberal, una perspectiva mucho más moderna, construida por lo menos 50 años después, mientras que la minimalista se construye a finales del siglo XIX, la liberal se comienza a consolidar desde los años 50 y 40 del siglo pasado. Esta visión es mucho más amplia y entiende la participación representativa como que se dé de facto, es decir, que los intereses efectivamente se representen y no simplemente a partir de un voto se otorgue una licencia para que esa representación se dé, sino que se dé de forma efectiva. Por otro lado, tenemos dentro de la democracia la participativa, es decir, la que entiende que solo a partir de la participación directa, es decir, no en la que yo me estoy viendo representado y mis intereses a partir de un tercero, sino que se representan a partir de mí mismo y de mi participación, pues tiene como una gran vertiente, que es la democracia deliberativa. La democracia deliberativa, construida desde uno de los exteóricos de la escuela frankfurtiana neomarxista, es decir, Habermas, se entiende como aquella que a partir de la deliberación, de la conversación, se pueden llegar a consensos y toma decisiones conjuntas para entender y representar los intereses. Esta, por lo tanto, es importante, construida más o menos desde los años 70, 80 del siglo pasado, se basa en el consenso y por esto es importante. Ya dentro de la democracia, la última vertiente, es decir, la visión radical, tiene dos grandes como constructos: la marxista-neomarxista y la postabismal. La gran diferencia que tienen estas es que la marxista-neomarxista especialmente se ha construido desde Europa y desde Norteamérica, lo que ha generado que muchas de las visiones que allí se construyen a partir de los grandes teóricos de estas visiones se entiendan como limitadas para casos específicos por fuera de sus contextos, es decir, Europa y Norteamérica. Entonces, casos como el latinoamericano y específicamente el del Caquetá amazónico, muchos teóricos llegarían a pensar que no se logran entender desde esta perspectiva. Y por lo tanto, a partir de esto, se han creado las perspectivas postabismales. Concepto creado por Boaventura de Sousa Santos, busca entender que hay una democracia y unas teorías en general postabismales que van más allá de lo que se comprende como universal. Y por lo tanto, hay una localización de las epistemes que llevan a un entendimiento particular y localizado de lo que se entiende. Por esto, hasta ahora lo que se ha construido es entender que la democracia ambiental no es un gran concepto, sino que hay visiones de democracia ambiental. Pero no bastaría con entender la democracia ambiental como la democracia ambiental representativa, sino que habría que entender cómo la democracia ambiental se encuentra o se entendería desde una visión minimalista, desde una visión liberal, de una visión deliberativa, una postabismal y una marxista-neomarxista. Y efectivamente contrastar con la realidad del Caquetá amazónico, cómo cada una de estas puede tener incidencia o no en lo que sea, en las participaciones y en las movilizaciones que han tenido los ciudadanos allí. Muchísimas gracias, espero sus comentarios, que estén muy bien.